bien, para comenzar, quiero ir a Mateo, capítulo 14, versos 13 y 14. Y de aquí nos iremos a Juan, pero quiero comenzar en Mateo. Y dice la palabra en Mateo 14, versículo 13. Es la palabra que habla sobre la alimentación de los 5.000. Y dice la palabra que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y dice la palabra, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y bien, empezamos con que Mateo dice que Jesús se aparta a un lugar desierto. Y cuando la gente oye de Jesús, dice que la gente lo sigue a pie y la gente viene de otras ciudades, ¿sí? Así que la gente va a pie a buscar a Jesús, aunque vienen de otras ciudades. Y es que la gente, esa multitud, tenía tanta necesidad de Dios y sabía, porque habían oído de las maravillas que Jesús había hecho. Así que la gente con esa necesidad va a buscar a Jesús a ese lugar desierto. Aleluya. Vamos a Juan 6. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la sanidad de Dios? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios se manifieste sobre nosotros con sanidad? Y no solo con una sanidad corporal, ¿verdad? Como muchos necesitamos, pero la verdadera sanidad que el pueblo necesita es una sanidad interior. Y hemos visto en Mateo que la gente, cuando fue a Jesús a buscarle, el Señor no los rechazó. El Señor los tomó porque tuvo compasión. Y dice la palabra en Mateo, como hemos leído, que el Señor sanó a todos los que debían de ser sanados. Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿tú necesitas sanación? ¿Necesitas que Dios te sane? Desde el corazón, desde la mente hasta el cuerpo. Pues ten tu corazón dispuesto para recibir de Dios en esta mañana. Porque hermano, Dios quiere sanar a su pueblo. Dios quiere sanarte. El caso es que si tú buscas a Jesús, si tú tienes esa necesidad, como tenía esa multitud que venían de ciudades a pie a buscar al Señor, a un lugar desierto. Aleluya. Dice Juan 6, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aleluya. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fijaros la pregunta que le hace Jesús a Felipe. Están en ese lugar desierto y Jesús, claro, le dice a Felipe, oye Felipe, ¿y de dónde vamos a sacar para comprar pan? Imaginaros, ¿no? Jesús diciéndole eso a Felipe. Y Felipe le dice, dice el Señor, ¿no? El versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Evidente, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Pero sí que es verdad que probó a Felipe, porque la respuesta de Felipe fue, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Fijaros, Felipe va caminando con Jesús y tienen ese desafío de esa multitud que en Lucas 9, versículo 10, también nos describe el lugar de Jesús que iba al desierto y también habla de que incluso los discípulos le dicen, Señor, ve despidiendo a la multitud porque se hace tarde y no van a tener que comer, que se vayan a las aldeas. Pero Jesús se mantiene en este punto del desierto, de que no haya nada. Así que el Señor nos marca ese desafío de que cuando no hay nada, está Él. ¿Sí? Así que cuando Él le pregunta a Felipe, y yo cuando leía la pregunta digo, Señor, ¿cómo eres? ¿Cómo nos confronta? Y a veces no nos enteramos de cómo nos confronta. Porque le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y claro, Felipe le dice su realidad, ¿sí? Le dice, 200 denarios, con esto no vamos a tener para comprar pan para tanta gente. Y era verdad, era lo que tenía. Con eso no iban a llegar. Pero Felipe estaba mirando con ojos naturales. Hermano, y tú y yo no somos diferentes a Felipe. Porque nosotros en nuestras circunstancias, en nuestra escasez, en lo que nosotros vivimos cada día, incluso la iglesia, muchas veces vemos lo que naturalmente tenemos, pero no miramos con quién estamos. No miramos de que no proviene de nosotros, sino proviene de Él. Amén. Felipe estaba viendo de que, claro, naturalmente tenía 200 denarios y decía, pues con esto, Señor, ¿qué vamos a hacer para toda esta multitud? Porque eran 5.000, sin contar mujeres y niños. Y claro, Felipe se queda ahí y dice, pues con esto. Y no somos diferentes a Felipe, hermano, porque la realidad es que casi siempre lo primero que hacemos es mirar el panorama con los ojos naturales, porque es lo que tenemos. Miramos nuestro hogar, miramos nuestra familia, nuestras vidas, miramos cómo está el mundo, ¿verdad? Y el Señor, decimos, Señor, ¿qué vamos a hacer, no? Así que, hermano, en esta mañana tenemos que romper el molde y no ser como Felipe, porque no se trata de nuestra realidad, no se trata de lo que tenemos presente, de lo que tenemos delante, sino quién va a hacer el milagro, quién va a transformar el ambiente, quién va a cambiar las cosas. De eso se trata. Después llega Andrés. En el versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y le dice a Andrés, mas, ¿qué es esto para tanto? ¿Qué es esto para tanto, Señor? ¿Qué vamos a hacer con 5 panes de cebada, con 2 pececillos, que no son ni peces, no, porque dice pececillos, encima serían chicos, para alimentar a esto? ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué hago con esto? Le dice a Jesús. Andrés le estaba presentando al Señor un instrumento donde Dios se iba a glorificar en este tiempo. Andrés no se había dado cuenta, porque Andrés estaba con un desánimo, con esto, vamos a hacer algo, Señor, con 5 panes, tú estás viendo lo que tenemos aquí, y 2 pececillos, Señor. Y le entra incredulidad. Y tampoco somos diferentes, hermanos, Andrés, porque también entramos en desánimo cuando tenemos que afrontar realidades de familia, de trabajo, de proclamar en esta tierra. ¿Cuántos no se desaniman cuando hay que ir afuera a la calle a hablar de Dios? Y pensamos, ¿a Dios le vamos a proclamar con lo que está pasando? ¿Sí? Nos desanimamos. Y hermano, es normal que nos desanimemos, pero que el desánimo no se quede en nuestra vida.
Porque el desánimo pasa, pero que no se quede. Porque si el desánimo se ancla en nuestra vida, sí que es verdad que nuestra vida se va a venir abajo. Así que en esta mañana, que el Señor se lleve todo desánimo de su iglesia, en el nombre de Jesús. Así que vemos que Andrés le presenta al Señor el instrumento. Hermano, y tú y yo somos también ese muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Este muchacho se lo entregó al Señor. Y yo te quiero compartir hoy de parte de Dios qué es lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tienes tú para entregarle al Señor? Mira, la mayoría pensamos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Señor, es que yo cómo voy a ir a hablar de Dios si es que yo no sé hablar. Me van a decir de todo. Nos entra el miedo. Señor, ¿cómo voy a orar en voz alta si es que la vergüenza? Y nos entra muchas veces un montón de cosas que nos hacen menguar. No nos hacen sentir como que somos capaces de dar al Señor. Nos vemos que no tenemos nada. Pero eso es mentira, hermano. Porque todo tenemos que darle al Señor. Aunque sea un pan, aunque sea un pez o medio pez, tenemos para darle al Señor. Así que si tu mente, Dios me hablaba de mentes cuadriculadas. Y Dios quiere romper en su pueblo, en su iglesia, las mentes cuadriculadas. Porque las mentes cuadriculadas no dejan manifestarse la gloria de Dios. Lo limitamos. Y Dios te quiere decir en esta mañana, no me limites en tu vida. ¿Qué tienes? Un pan, 2 peces, dámelo. Y yo me voy a glorificar en eso. Aleluya. Dice que, le dice Jesús en el versículo 10, hacer recostar a la gente. Dice, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones, todo el mundo acostadito. Y dice el versículo 11, y tomó Jesús, ¿qué dice? Tomó. El Señor no dijo, mira chaval, es que yo con esto no tengo ni para empezar. Esto que tú tienes a mí no me vale. El Señor no despreció lo que este muchacho le trajo. El chaval trajo todo lo que tenía. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y dice la palabra que el Señor tomó, no los rechazó. Aleluya. Dice, aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Así que, iglesia, no hay excusa para decir, no tengo nada que entregar al Señor. Sí que tienes, claro que tienes. Que tú creas que no, es otra historia, pero sí tenemos que darle a Dios, aunque sea poco. Dios a todos nos ha dado dones y talentos. Y quitando de los dones y talentos, todos tenemos cosas que entregarle a Dios para que se glorifique. Tus dolencias, si necesitas sanidad, si necesitas restauración, si necesitas que Dios intervenga para sacarte de ese cuadrilátero donde nos metemos por las circunstancias de nuestra vida. Sí que tenemos que entregarle a Dios. Hemos empezado con Mateo y el Señor no desechó a la multitud, sanó a los que necesitaban ser sanados. Empezamos con un milagro. La multitud necesitaba escuchar la palabra de Jesús y ellos tenían la fe que le hizo que Dios hiciera el milagro porque venían de otras ciudades caminando. Hermano, y a nosotros nos cuesta venir hasta el culto. El Señor nos desafía en esta mañana. Esfuérzate y entrégame lo que tú tienes. ¿Sabes? El enemigo no le interesa
que nosotros le entreguemos al Señor lo que tenemos. Y nos hace ver como que no valemos. No, es que tú no vales para esto. Es que tú no vales para lo otro. Es que tú no has estudiado. No vales. ¿Perdona? ¿Cómo que no? Si lo que yo tengo se lo entrego al Maestro y Él lo hace. Porque no viene de nuestra mano. No es nuestra naturaleza. Es Él. Y cuando nosotros entendemos, como la multitud entendió que es Él el que hace en nuestras vidas con lo que nosotros tenemos, sea un pan, sean dos, sea medio pez o un pececillo, el Señor hace maravillas. Y Dios te quiere decir en esta mañana, entrégame lo que tienes y yo me voy a glorificar. Pero hay que entregar, hermanos, hay que entregar. Andrés y Felipe no tuvieron fe. No tuvieron fe. Ellos estaban anclados en esa realidad que estaban viviendo, a un montón de gente hambrienta, donde incluso le dicen al Señor, Jesús, despídelos, se está haciendo de noche, que vayan a las aldeas para comer. Pero si estaba Jesús ahí, y Jesús diría, es que no aprenden, es que no aprenden. Si yo estoy aquí, nada falta. ¿Qué importa que sea a las 12? ¿Qué importa que sea a la 1? Si yo estoy, nada falta. Hermano, lo que nosotros tenemos, nuestra economía, la entregamos al Señor y el Señor la multiplica. Es verdad. A veces tú dices, es que en mi trabajo no llego, es que estoy escaso. Ponlo en las manos del Señor, quien provee. Tenemos un Dios proveedor que saca de donde no hay. Yo muchas veces, porque yo es que como lo que cobro es casi nada, cuando cobro digo, ¿he cobrado o no he cobrado? Y entro en ese punto, ¿sí? Y digo, Señor, ¿qué pasa? Pero escúchame, hermano, no me falta a fin de mes. No me falta a fin de mes. ¿Y sabes qué? Que encima Dios me provee por quien sea. Lo que me haga falta, incluso Dios me regala. Cuando hay un corazón de entrega, Dios provee. Pero no una entrega de lo que me sobra, no. Una entrega del límite, como estaba pasando en este momento. Estaban en un desierto, no había para comprar, encima tenían 200 denarios que no les llegaba ni a lo mejor ni para 5 gente. Y estaban al límite. Y el Señor ahí se glorificó. Y Dios se quiere glorificar en su iglesia. Dios quiere abastecer a su iglesia, no solo de lo material, sino de lo espiritual. Porque tú y yo somos como este niño, ¿sabes? Somos ese instrumento para dar de comer a la multitud. Aleluya. Fijaros, dice la palabra, y cuando se hubieron saciado, ¿pasaron hambre? Se saciaron. 5 panes y 2 pececillos. Y dice Jesús, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y escúchame, hermano, es que cuando nosotros entregamos sin ver, es decir, Señor, yo lo que tengo es esto, pero yo te lo entrego. Señor, yo no me veo, pero si tú me llamas, aquí me pongo. Señor, yo necesito sanidad. Sáname, porque la necesito. Cuando caminamos en esa fe, Dios hace milagros. Pero si no tenemos fe, si nos quedamos cuadriculados como Felipe, incluso como Andrés, que dijo, Señor, esto, con esto, y con perdón de la palabra, pero Jesús le dio una bofetada a Andrés, que le dijo, con esto vas a ver lo que yo voy a hacer. Hermanos, y a veces Dios nos tiene que dar una bofetada, como le dio a Andrés, porque con lo que poco que tenemos, Dios abunda, porque Dios es abundancia. Tenemos un Dios de abundancia y nos quedamos cuadriculados en la escasez. Nos quedamos cuadriculados en lo pobre, en lo que no tengo, no valgo, no sirvo.
Pero ¿cómo que no? Pero si Dios ha transformado nuestras vidas, ¿cómo no vamos a valer? Si es de Dios su gracia por la que nosotros trabajamos, andamos, es Él. Aleluya. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y cuando hay una entrega genuina, cuando hay una entrega que dice, mira Señor, no me llega, no tengo, a lo mejor no valdré para esto, pero tú me vas a capacitar si tú me has llamado. Y cuando todo eso se lo entregamos a Jesús, eso empieza a haber abundancia, empieza a haber de Él, aleluya, empieza a haber de todo. Dice, para que nada se pierda, porque es tan grande lo que Dios va a dar a su iglesia, cuando su iglesia entregue, que a ver dónde vamos a guardar. ¿Dónde vamos a guardar, iglesia, cuando Dios empieza a derramar del Espíritu en nuestras vidas? Guárdalo bien, porque después tenemos una misión. Dios nos va a capacitar, nos va a llenar, nos va a dar abundancia. Porque tenemos un Dios de abundancia, ¿lo crees? Aleluya, tenemos un Dios de abundancia y no de escasez. Tenemos un Dios ilimitado, no limitado. Que Dios rompa en esta mañana las mentes cuadriculadas que no dejan ver más allá. Aleluya. Dice el versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Fijaros, de 5 panes y 2 peces. Es increíble, ¿eh? Yo es que me pongo a pensarlo y digo, madre mía, eso, haberlo vivido tuvo que ser, yo qué sé, espectacular. ¿Quién no iba a creer en el Señor, por favor? Pero ¿por qué no creemos nosotros si Dios ha cambiado nuestra vida? Si Dios ha cambiado nuestra manera de vivir. Si Dios nos ha dado de una muerte a una vida eterna. ¿Y por qué no creemos? ¿Por qué damos paso a la incredulidad? ¿Por qué no tenemos fe? Pero no una fe chiquitita de estas de que sí, tengo fe, sí creo. No, no, una fe de que ando sobre el mar como hizo Pedro, ¿no? Esa fe que mueve montañas. Cuando lo que vemos no nos agrada, cuando lo que vemos no nos basta, pero ahí tenemos que andar en la fe, sabiendo que con quien andamos es el que va a hacer los recursos. El que está con nosotros es el que nos va a dar, nos va a capacitar. Aleluya. Así que Dios quiere bendecir a su pueblo cuando su pueblo entrega lo que tiene. Pero fíjate, cuando Jesús da gracias y reparte los panes, el Señor no es el que va a repartir los panes. Si leemos la palabra, dice el versículo 11, porque a veces nos entra la duda, porque parece ser que es Dios quien tiene que hacer toda la obra. Esta mañana nos va a decir el Señor que no. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre, ¿quién? Los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Así que el Señor hizo el milagro, hizo su parte, pero no todo lo iba a hacer el Señor. El Señor tiene a su iglesia donde la quiere utilizar. Y yo no sé tú cómo te ves, pero Dios te quiere dar para que tú des. El Señor hizo la obra, hizo el milagro y después le da la orden y le dice a los discípulos, escúchame, ahora ve y reparte a los que están recostados. Igual te dice a ti el Señor, de lo que yo te doy, ve y reparte a la multitud, ve y reparte afuera, ve y reparte a tu familia, ve y reparte a tu casa, ve y reparte a los que no creen, ve y reparte y reparte y reparte, porque para eso Dios nos da, para repartir, no para quedarnos guardados y que se pudra. La abundancia de Dios, lo que Dios nos quiere dar y nos va a dar, yo lo creo, ¿sí? ¿Lo creemos?
es para repartirlo, porque Dios hace su obra y nos da de su abundancia. Y después nosotros somos encargados y responsables, iglesia, de repartir a las multitudes. En esta mañana el Señor quiere que tú le entregues lo que tú tienes. Y yo sé que hay personas aquí que todavía no han dado lo que Dios le está pidiendo. Y lo tengo que decir porque el Señor me lo ha dicho. Y así yo lo transmito. Hay personas que todavía no le han dado a Dios lo que le tienen que dar. Sea por vergüenza, sea porque no se ven, sea porque se ven inferiores. Mentira. Entrega lo que Dios te da. Entrega lo que tienes. Porque lo que tú tienes, tú lo puedes ver mínimo, lo puedes ver, esta es una porquería. Pero Dios no. Los jóvenes también necesitan sanidad. También necesita que Dios los sane. Y los jóvenes también se creen que no valen, porque son jóvenes. Y en esta mañana el Señor también te quiere decir, joven, tú claro que vales. Claro que tienes para entregar. Y todo lo que tú tengas, yo lo voy a multiplicar para mi gloria y para la extensión de mi reino. Aleluya. ¿Qué pasó, hermano, con la viuda de Sarepta? Cuando va Elías a la viuda y le pide de comer, y vemos a esta pobre mujer que le dice, mira, yo lo que tengo, es que no es nada. Yo lo que tengo es para mí, para mi hijo, no tengo más. Y le dice el profeta, mujer, dame de comer y Dios proveerá, Dios te va a dar. Y escucha, hermano, la viuda, sin tener nada, que es muy fuerte, ¿eh? Nosotros porque vivimos en otro planning, pero si tú te posicionas en este plan de no tener nada y de lo único que tienes, entregarlo, como hizo la viuda. La viuda lo entregó, Elías comió y el aceite empezó a fluir. Aleluya. Porque en la entrega hay bendición. En la entrega hay recompensa. Porque Dios da. Aunque nosotros creamos que no, Dios da en abundancia. Y la viuda tuvo para ella y para su hijo. Ella tuvo fe en lo que el profeta le dijo. Ahora bien, ¿tú tienes fe para lo que Dios te está diciendo? ¿Tienes fe para entregar lo que tú crees que no vale? Pues entrégalo en esta mañana, porque Dios se quiere glorificar en lo que tú crees que no vale. Dios hace maravillas con lo que creemos que no vale. Él es el experto. Y a veces escuchamos tantas voces que no tenemos que escuchar. Tantas voces que nos dicen, sí, tú vas a hacer, sí. Anda, hombre. ¿Para qué vas a entregar? ¿Para qué vas a dar? ¿Para qué te vas a desgastar? No escuches las voces que quieren dejarte sin crecer, las voces que te quieren hacer escaso, porque si no entregamos entra la escasez. Y nuestro Dios es un Dios de abundancia. Aleluya. Dios es bueno. Así que tenemos que rechazar el ser como Andrés, esa incredulidad, ese desánimo, porque tenemos al Dios del ánimo, el Dios que nos habla y nos levanta, el Dios que con su palabra hace todo posible. Aleluya. Todo se lo entregamos a Dios y Dios llena canastas. No va a haber sitio donde guarde lo que Dios te va a dar. Así que prepara tus cestas para recibir de la abundancia del Señor, de lo que Dios quiere darte a tu vida, para que puedas bendecir el reino y puedas bendecir nuestra tierra. Yo quiero que Dios bendiga mi tierra. Y espero que tú también, hermano. Y para eso tenemos que entregar. Y aunque tú te creas que, no, ¿yo cómo voy a hacer esto? Uf, qué vergüenza. Claro que da vergüenza, hermano, no es fácil. Salir a la calle y ponerte a evangelizar y hablar de Dios, de la salvación con lo que está cayendo. Pues claro que no es fácil. Claro que no.
Pero dice la palabra, como dice Mateo, que la gente buscó a Jesús porque necesitaba escuchar su palabra. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y Dios nos dice, escúchame, es difícil, pero yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo saliendo a la calle. Yo voy a estar contigo cuando hables a un enfermo. Yo voy a estar contigo cuando tengas que dar. Un corazón entregado es un corazón con abundancia. Aleluya. No nos dejemos llevar por las voces que se levantan para que nos quedemos ahí cuadriculados, como los cuadernos estos de cuadritos. Así se nos queda la mente como cuadritos. Pero Dios quiere romper ese cuadro y dejarlo en blanco para que Dios haga lo que quiera y darnos lo que quiera y nos movamos en su gloria, en su poder. Aleluya. De 5 panes y 2 peces comieron 5,000 más mujeres y niños. Aleluya. Quiero ir concluyendo diciéndote, hermano, que una iglesia que entrega es una iglesia que recibe. Una iglesia que da es una iglesia que se multiplica. ¿Te imaginas? Multiplicación, multiplicación. Cuando damos, cuando entregamos aunque no creemos. Señor, es que yo lo que tengo en mi vida es una desgana. Es que yo me quedaría acostado. Pues entrégaselo a Dios y levántate. Porque hay que dar de comer a la multitud. Hay que crecer. Hay que recibir o no queremos recibir. ¿Queremos recibir? Yo quiero recibir de Dios. Aleluya, todo, que me dé todo. Ya veré yo cómo me lo clasifico en mi vida y voy dando. Pues igual, hermanos, tenemos que despertar. Y lo poco que tengamos, Señor, es tuyo, haz lo que quieras. Y Dios hará lo que quiera y se glorificará y dará de comer y a ti te saciará y te sanará, no se te olvide. Hemos empezado con un milagro de sanación y todos necesitamos sanidad. Sanidad en el corazón, de las heridas, de lo que vivimos día a día, de lo que tenemos en el pasado. Necesitamos sanidad. Quiero dejarte con la promesa que está en Juan 11, versículo 40. Porque hoy la palabra va de desafío. Será porque el Señor ve nuestro corazón que está un poquito ahí anclado en donde no tiene que estar. Y dice, y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, es que mi familia no cambia, mis hijos no cambian, mis hijos no se convierten, yo sigo que es que no puedo, es que no tengo ganas, tengo un desánimo que no quiero ni ir a la iglesia, es que no me sana, sigo enferma. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Es una promesa para nuestras vidas, lo que a lo mejor ahora no vemos, no significa que no va a pasar. Porque nuestro Dios es un Dios de fidelidad. Y Dios cumple sus promesas. Estamos cerrando este año, ¿verdad? Con el año de las promesas de Dios sobre su iglesia y sobre nuestra vida. Y aunque aún no se hayan cumplido, el Señor, terminando el año, nos sigue diciendo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pues cree, hermano. Cree, porque el que cree recibe. Pero salgamos del cuadrado, de esa limitud que tenemos en la mente de cómo es Dios, de cómo Dios obra. ¿Tú qué sabes cómo Dios obra? Si Dios obra como quiere y cuando quiere y con quien quiere. Con quien quiere. Los jóvenes pueden decir, es que me veo muy joven, ¿cómo le voy a hablar? Es que háblale, porque Dios os va a dar. Moverse porque Dios va a bendecir. Aleluya, porque no somos nosotros. No se trata de nuestra capacidad intelectual, no se trata de nuestros estudios, no se trata de lo bueno que somos, no se trata de nosotros, no. Se trata de Jesús.
Y cuando se trata de Él, todo es posible. Cuando se trata de Él, todo es sanado. Cuando se trata de Él, todo hay provisión. Cuando se trata de Él, hay llenura. Cuando se trata de Él, no hay cuadriculación, porque no hay un margen, porque Él se mueve como quiere. Pero somos nosotros los que nos limitamos, somos nosotros los que limitamos a Dios, y Dios no quiere que lo limitemos. El Espíritu Santo se mueve como quiere y cuando quiere, hermanos. Tenemos que creer en el Dios que no es un Dios limitado. Aleluya. En esta mañana el Señor nos está cargando las pilas. A mí me la estaba cargando mientras estaba con la palabra. Me ardía el corazón y decía, Señor, ya voy ahí como una Kawasaki, como la que tiene Gaby. Y veía la moto de Gaby y decía, Dios mío, me estoy poniendo ya. Porque el Señor da en abundancia. Desde adentro, afuera. Aleluya. Fuera la incredulidad, fuera la realidad. Porque vivimos en un Dios que de lo que no vemos, Dios hace. Aleluya. Oh, Satarhay, aleluya, Señor, tu nombre. Oh, Señor. Señor, prepara tu iglesia.